Bien, ha sido el mensaje del presidente Castillo. Algunos dirán que la pepa de las pepas está al final del mensaje y que es la Asamblea Constituyente. Vamos a discutirlo, vamos a evaluar todos los demás aspectos del mensaje. El titular ya usted sabe cuál va a ser, mañana o más tarde. Nos vamos de Palacio de Gobierno y gobernaremos desde otro lugar. Esto es el titular, evidentemente, ¿no? La salida del presidente del Palacio de Gobierno. Ha dicho que es un símbolo colonial, lo cual, la verdad, no es verdad, porque ese Palacio de Gobierno ha sido construido hace poco, relativamente poco, menos de 100 años. En fin, continuamos con el doctor Hugo Guerra. Hugo, gracias por acompañarnos. Al contrario. Y se añade aquí a nuestro grupo José Carlos Valero. José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias por tu concurrencia aquí. Bueno, hay muchas cosas para el mensaje. Vamos primero, ¿qué sensación general les deja el mensaje a ustedes? Hugo, por favor, y José Carlos luego. A mí me parece un mensaje esencialmente chato, un mensaje que lo podría haber dicho, para utilizar las categorías marxistas, cualquier pequeño burgués. Cualquier pequeño burgués que no tiene formación ni siquiera marxista sólida, porque ha hecho una parte introductoria de reflexión neoindigenista que se agotó en el Perú como debate en la década de 1930. Sus categorías francamente son deleznables. Los amarquinos sabemos de lo que hablamos en ese sentido. Pero luego, y quizá ahora podremos verlo con el concurso del especialista, la mayor parte de los ofrecimientos de proyectos primero no se han podido concretar en propuestas legislativas porque no tenemos un gabinete el 28 de julio, cosa inédita y grave. Pero segundo, casi todos están orientados a el mayor gasto público y la intromisión del Estado en la economía. En cuanto a la Asamblea Constituyente, al inicio de esta entrevista, Chema, me decía si yo no era un pesimista que venía a alarmar. Pues bueno, ahora hemos confirmado que no es que fuera pesimista, era realista. Nos proponen una alteración del sistema constitucional y democrático valiéndose de una serie de artificios. La verdad es que definitivamente las constituciones no son pétreas en el sentido de que no se puedan modificar, pero no se pueden modificar fuera de sus cauces. Y lo que hoy día nos ha propuesto el señor Castillo es una forma de golpismo inconstitucional. Así claro, golpismo inconstitucional. Ahora podremos entrar seguramente al detalle. Primera impresión, o José Carlos Valero. José Carlos, por favor. Chema, yo lo vería dos puntos de vista que serían útiles para la audiencia, ¿no? El primero es el punto de vista de la inversionista, de los mercados, lo que va a haber en el siguiente día hábil que abran los mercados sobre Perú. Es un discurso desde el exterior que se va a ver en la línea de lo que ya había venido anunciando últimamente. Prácticamente no ha cambiado ninguno de los discursos anteriores. Y desde el punto de vista del extranjero, lo van a ver como favorable. No me extrañaría que el tipo de cambio baje de repente, pero va a depender mucho de la confirmación de quienes están en el gabinete. La movida ha sido interesante porque han anunciado qué van a hacer y ahora los ministros que salgan ya no es tan relevante quién esté de ministro, sino cómo van a cumplir el plan que acaban de anunciar. Eso es por el lado de los mercados. Internamente, yo leo en el discurso una contradicción constante. Además que parece que Castillo no entiende mucho lo que está leyendo. El punto es que tú ves en las contradicciones en el mismo discurso, que yo asumo que son resultado de las disputas internamente entre el sector izquierdista más moderado, que es lo que está acompañando, y el sector radical de Cerrón. Entonces tú ves que al principio habla de la propiedad privada, garantiza que no va a haber expropiaciones, no van a tocar los ahorros, pero el discurso se cae, porque hasta ese momento parecía que iba a ser la continuación del gobierno anterior, se cae cuando lanza este anuncio de reforma constituyente, lo aminora un poco diciendo que va a ser legal y a través de los mecanismos. ¿Cómo lo vería
Eh, de tus riquezas o no te está considerando y ataca las inseguridades de la población. Segundo, es desarrollar estas teorías de la conspiración. Esa es la segunda característica de este tipo de discurso, de populismo, ¿no? Entonces, alguien nos ha explotado durante 200 años. Son teorías de la conspiración porque ¿cómo fundamentas eso con la historia? ¿Cómo fundamentas que el Palacio de Gobierno es un símbolo de colonialismo? Toda esta narrativa la vuelve un arma. La vuelven un arma porque cuando las necesidades de la población surgen, no surgen en base a que todos querían que hubiera un ministerio de la tecnología. Tú mueves a la masa y sobre la masa tú articulas el programa político. Eso es por el lado de la incentivo. Por eso lo que hay que ver en estos discursos es el incentivo detrás de la persona que lo mueve a hacer ese discurso, porque la frase que da no te da mayor luces sobre lo que realmente quiere hacer. Es como cuando los consultores estos de negocios te dicen, no, pues que para mejorar la rentabilidad de tu empresa tienes que subir las ventas. Ah, claro, obviamente. Y bajar tus costos, obviamente. Entonces el discurso que he escuchado desde el punto de vista económico-financiero es el discurso de un consultor tradicional que te dice que hay que subir las ventas y bajar los costos. Lo interesante es que de todos los anuncios publicados, hasta ahora y hasta al último del discurso, él no ha dicho cómo va a financiar todos los gastos que ha dado. Y los gastos son considerables. He estado tratando de hacer la suma. Sí. Entonces, este tipo de gastos, destinar $1 billón a la educación, crear 3 millones de empleos, generar un ministerio genera un montón de gasto. Sí. Porque el Ministerio del Ambiente es un claro ejemplo, ¿no? Creas un ministerio gigantesco que tiene muchas personas y realmente al final la gente no sabe exactamente qué hace. El Ministerio de Tecnología es otro foco de empleo público. Yo no veo sostenible que cumpla todos los anuncios desde el punto de vista financiero. O sea, ¿de dónde va a sacar la plata para todo eso? En ningún momento del discurso lo he dicho. Cuando aluden el tema de la evasión fiscal no es suficiente. Porque si tú miras los detalles y los números, así le duplicaras el impuesto a las mineras, estarías pasando de un 5%, a un 7% de los ingresos tributarios a un 15%. O sea, eso no te va a dar esos... No te va a financiar todo lo que se ha dicho. No te va a financiar nada de lo que Claro, entonces, todo lo que entonces volvemos a los incentivos. Si el punto no es sustentable económicamente, ¿cuál es el incentivo a lanzar este tipo de discursos? Y regresamos al tema de la narrativa. Entonces, lo que están lanzando es una especie de equilibrar las fuerzas que lo están presionando detrás a la persona. En el mercado, cuando tú negocias en bolsa y negocias en mercados financieros, es muy útil lo que algo se ha puesto de moda ahora, que es analizar no al tipo de cambio, al grafiquito que sube y baja, sino a las personas que mueven los grandes capitales detrás de esa variable. En este caso, la persona que vamos a verla visiblemente moviendo es Pedro Castillo, que lo incentiva a generar una agenda súper populista, tradicional, gráficamente, a incentivar el antelitismo, a todo eso. Básicamente es ganar tiempo. Y él lo ha dicho. Va a ganar tiempo para poder legalmente llegar al fin final, que es el tema de la Constitución. La Constitución. Bueno, acá hay una serie, ahí me llamó la atención hay una serie de cosas que ha dicho el presidente Castillo que son de gestión. No necesitas leyes para eso, sino que tú tienes que gestionarlo nada más, quizás mejor, como se ha venido gestionando, pero que él ha presentado como cosas nuevas, como si fuesen creaciones o van a ser creaciones de su gobierno. Por ejemplo, la lucha contra la pandemia, los hospitales, y así una serie de cuestiones más. La política crediticia, el rol del campesinado, etcétera, que son solamente cuestiones de gestión, de manera de que ninguna de esas cosas
justificaría una asamblea constituyente. No. Ninguna de esas cosas la podría justificar porque son solo de gestión, ¿no? Acá hay un mensaje que sí Entonces, es importante ponerlo en evidencia, porque lo ha mencionado un poco de pasada. Yo coincido en que de alguna manera da tranquilidad, sobre todo psicológica, emocional, cuando dice voy a respetar la propiedad privada. claro. Eso lo dice a inicios del mensaje, Sí. pero hacia el final, cuando suelta la precisión sobre la Asamblea Constituyente, dice, esta nueva Constitución se justifica, entre otras cosas, porque ahora hay una serie de contratos que dan garantías jurídicas entre los inversionistas y el Estado. Perdón, justamente existen los contratos ley, Sí. existen los Típico contratos contrato de derivados ley, claro. de los tratados de libre comercio, porque solamente con la garantía jurídica es que alguien se atreve A a invertir. poner el dinero. Entonces, ¿qué creo? Coincidiendo en gran medida con lo mencionado, pero de repente introduciendo un elemento adicional. Sí, los inversionistas probablemente seguirán presentes en el Perú hasta tanto comience la aventura disparatada de la Asamblea Constituyente. Y tienen que hacerlo porque ya tienen inversiones en curso, porque tienen un stock sea de mercaderías o tienen inversiones que no pueden simplemente frenarse de un momento a otro. Pero las grandes inversiones dificulto que vengan mientras no se disipe claramente esta amenaza, porque él ha sido muy enfático. Una de las razones es para romper la relación, el vínculo Ha con los establecido una inversionistas. relación entre estos contratos y la Constitución. Eh, Eso es un eso nexo que se ve claramente al y final. eso es al final. suicida, eso Sí. es suicida. Claro. Ha incurrido además en disparates de marca mayor, ¿no? No me limitaré a esto de que el Palacio de Gobierno sea un símbolo virreinal, colonial, por Dios santo. Si supiera que se volvió a hacer palacio hasta 3 veces y que se quemó además en el centenario Claro. de la República en 1921. Pero más allá de eso, ha incurrido en disparates como no mencionar ninguna forma de reducción del aparato estatal, de revisión del estado paralelo que han creado las ONGs y los asesores durante por lo menos los últimos 20 años, y también nos anuncia la creación de más burocracia. ¿Para qué un Ministerio de la Ciencia y la Cultura? Tranquilamente, de la Ciencia, perdón, el ministerio que ahora ridículamente se va a llamar de las culturas, Claro. podría haber tenido el acápite que ya lo tiene con CITEC a nivel de viceministerio. Van a generar más trabajo, van a generar más gastos, sí. ¿Para quién? Para las argollas que van a rodear este gobierno. Pero así como eso hay disparates de marca mayor, como pretender que el ingreso para la universidad Claro. sea general, universal. Ingreso Llevo libre. 42 años en la enseñanza Ingreso universitaria libre, sí. y sé que eso es ridículo, es imposible, es acientífico. No se pueden cometer barbaridades de esta naturaleza. Por lo demás, tiene un enfoque que pretende ser conciliador con el Congreso, pero ¿de qué sirve la conciliación si no hace más que repetir lo que dice el texto constitucional tradicional, la constitución histórica de cualquier república, de que el legislativo da las leyes y fiscaliza cuando los amenaza y le dice, ese va a ser tu rol limitado, hijito. El verdadero Ahora, rol lo va a claro. tener la Asamblea Constituyente. Claro. El tema de la Asamblea Constituyente se ha puesto al final, de alguna manera, y lo que ha pasado es un fenómeno, ustedes me corregirán. Había gente que estaba esperando cosas terribles al principio, cosas terribles, cosas que tenían que ver con sus ahorros. El día de ayer ha estado gente sacando plata de bancos en previsión de lo que va a ocurrir ahora, lo que va a ocurrir ahora, ha salido un montón de plata. Entonces, claro, cuando tú esperas una cosa tremenda y la cosa no es tremenda, sino que se diluye en una cosa constitucional un poco sofisticada, al final sientes un alivio. ¿Y eso puede significar una imagen positiva de Castillo en este momento? José Carlos.
lo que yo veo, lo que se puede ver ahí, y va de la mano con lo que tú estás diciendo, es que está débil. Castillo es débil por el momento. Entonces, en las grandes transformaciones, estas radicales populistas que habíamos conversado, es crítico dominar 3 pilares, ¿no? La prensa, las Fuerzas Armadas y el voto popular, traducido en encuestas. Encuestas, correcto. Entonces, ¿por qué? Detrás de él hay fuerzas que están jalándolo para cada uno por su lado, y él ya no es un sujeto neutral, ya no es alguien sin pasado, ¿no? Ya tiene sobre él la presión de las investigaciones estas por supuesto fraude electoral, por aportaciones no explicadas. Entonces él ya no es una persona neutral que simplemente puede hacer las cosas bien si quisiera. Él ya tiene que responder a su seguridad futura. Sí. Entonces lo que va a lograr ahora es ganar tiempo, como decía. Entonces va a generar todo lo que si tú escuchas el discurso, ha contestado a todos los que le han pedido algo, les ha contestado, incluso hasta las Fuerzas Armadas tal vez, porque ellos siempre insistían en servicio militar obligatorio y más fondos y participar. Por ejemplo, de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, es una sorpresa. Eso suena, les estoy dando a todos, o sea, estoy ofreciéndole para que todos me apoyen. Ahora eso es temporal hasta que las transferencias empiecen a dar. Entonces lo que el mercado va a ver, el público en general, va a decir, estoy más tranquilo, no nos van a quitar nuestros ahorros. Exactamente. Lo que su peor enemigo hoy día podría ser el tipo de cambio y la inflación. La inflación va más lento y se controla con una velocidad más lenta. Además va a depender mucho de lo que está pasando en el mundo. Y en el mundo hay muchos desastres naturales hoy en día, ¿no? Hay lo que está pasando en Brasil, en Asia, todo está generando una crisis de alimentos que va a mantener los precios inusualmente altos en el mundo. Eso no lo puede controlar Castillo, a menos que lance un esquema de control de precios. Okay. Entonces eso es peligroso, porque ahí estás metiéndote en la historia tradicional de los dictadores. Pero que quizá en algún caso estaría al borde por cosas que ha dicho. Ha hablado de usura. Habló de precios justos. Exacto. Y ha hablado del rol empresarial de Petroperú para regular el mercado. Claro. O sea, por ejemplo, el caso de Petroperú. Está en el límite, digamos. Y el caso de Petroperú es interesante porque después de los gastos y la deuda de refinería de Talara, prácticamente está quebrado Petroperú. Sí. A pesar que no se evidencia. No, claro que no. No se evidencia. Porque, o sea, tú cuando analizas una empresa para invertir, tú ves sus flujos futuros y dices, esto le va a ir bien, le va a ir mal. Incorporas todo, incluso la deuda. Entonces, Petroperú no es exactamente el sitio donde tú generarías ingresos y menos si tú ves en la lista de ingresos del Estado, lo que aportan las empresas del Estado es muy pequeño y son algunas nomás. Entonces, no es una fuente de ingresos, pero sí vende bien al general. Entonces, y la tercera pata de esta narrativa populista es el odio a los extranjeros. Entonces va desde el lado de la amenaza esta de que los delincuentes extranjeros tienen que irse en 48 horas, hasta nos han explotado nuestros recursos naturales y los han sacado. Ese discurso no hace coherencia con lo que usted decía. Al principio del discurso estaba todo amigable al mercado y al final del discurso remarca todos sus... La parte del discurso que más aplausos ha levantado de su bancada y quizá de otras es la de los delincuentes extranjeros. Es una de las partes que ha levantado mayor... Pero ese es un acto populista, ¿no? Evidentemente. Como también lo es la referencia al sector educativo, porque obviamente él es un dirigente sindical del ámbito dirigente sindical, educativo. Pero en el tema que ha sido mencionado por José Carlos de Petroperú, Petroperú es una empresa quebrada. Petroperú, por mucho que se le inyectase capital, sería siendo solamente una subvención del Estado. Por lo tanto, lo que sí vamos a ver es que va a seguir el selectivo al consumo altísimo, va a seguir el proyecto desventurado de la refinería de Talara, que eso explica, entre otras cosas, la presencia del rey de España en el Perú, la defensa de las empresas españolas que están metidas ahí. No creo que haya venido solamente de pura cortesía para la toma de mando de un sujeto que está tachado por fraude. Pero además lo que nos propone es
solamente vamos a insistir en el modelo presente, que eso debería ser cambiado, de seguir incrementando el régimen impositivo duro para los pocos que aportan. ¿Nos ha dicho algo de cómo ampliar la base tributaria? No. ¿Cómo incorporar a nuevos peruanos? Claro. No, todo su enfoque es de gasto y eso lo puede hacer por dos razones. Incluso no me preocupa el tema del tipo de cambio estos días, porque hay reservas que se siguen quemando. No me preocupa tampoco el mediano y mucho menos el corto plazo, porque los precios de los metales están inusualmente altos. Sí. Entonces tiene caja, pero después de eso, ¿qué cosa ha planteado como inserción o reinserción del Perú en el mundo? Hay un plan de desarrollo, hay un plan de crecimiento sostenido y sostenible. Inclusive no nos ha dicho cosas más precisas sobre el proyecto del tren y me he quedado pensando un poco sarcásticamente, si cabe la expresión, cuando dice que va a ser un tren de Tacna a Puno. Perdón, de Cajamarca a Puno. Puno. Sí. ¿No? Entonces yo me imaginaba el mapa del Perú. El tren Inca y el tren Grau. Sí, pero el tren Inca, ¿cómo va a entrar hasta Puno? Se dan cuenta, ha sacado de Creo que no todos. sabía lo que leía. La cosa Honestamente, un poco creo que tenía complicada. varios errores en su lectura. Ha sacado varios sitios. Eso creo que era propuesta de López Aliaga. Sí, claro. Sí, lo del O sea, tren, sí. se dan cuenta, está La pidiendo, cosa, ayúdenme, amigos, ¿dónde están mis...? Yo los voy a ayudar a todos los que quieran apoyarme. El problema de esto es que ese es el inicio de una cuesta abajo, nada más que no, la pendiente no va a ser tan rápida. ¿Por Así qué? es. Porque en este tipo de gobiernos la insolvencia es la que amenaza. El Sí. termómetro es el tipo de cambio, la inflación, el tipo de cambio en el caso peruano. Entonces, ¿qué va a suceder? Estas promesas tienen que ser cumplidas. Entonces, en 100 días más o menos, la gente ya están pidiendo los de las bambas, ya están protestando, ¿dónde están mis cosas? Cusco ya está protestando porque la inflación, a pesar que parece que es 3.5 en Lima, en Cusco es 5 o 6%, en Cajamarca es 7%, Huancavelica es 8%. Entonces, el Perú no tiene la misma inflación en todo lado. Entonces, ¿cuál es la cuesta abajo? Primero, te piden las más promesas. ¿Qué va a hacer? Cosas como el bono familiar extra de 700 soles. ¿De dónde va a sacar la plata? Eso va a seguir amenazándolo, porque él, para mantener el lado popular, el voto popular vigente, ¿no? la aprobación popular, va a tener que seguir dando más regalos. Es lo mismo que le pasó a Perón, lo mismo que le pasa en Argentina a los gobernantes. Tienen que seguir ampliando el gasto. Llega un momento, yo he calculado que más o menos cumplir las promesas que está anunciando Castillo harían insolvente al Perú en 2 años y medio. O sea, financieramente no tiene sentido No es sostenible. quebrar al país en 2 años y medio. Entonces, ¿qué va a recurrir? A las fuentes usuales de dónde saco dinero, que es primero deuda, que ya está en 35% del PIB, o sea, no está muy bajita que digamos. Ah, La deuda tiene un límite, porque la gente te presta, pero si tu vecino está gastando de más, se compra carros, le compra ropa nueva a todos sus hijos, te dice, oye, y te pide prestado, tú dices, oye, pero este tan buen trabajo no tiene. ¿Tú le prestarías? No. O le prestarías a mucha más tasa. ¿Qué es lo que le pasa a Argentina? Llega un momento que tiene que endeudarse y sobreendeudarse para sustentar. Como eso no es... El indicador de deuda es un indicador que lo miren todos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, las clasificadoras de riesgo, los inversionistas. Ahí no puede presionar hasta cierto punto. Luego recurren a lo que recurrió Aran García, que es las pensiones del gobierno, la BNP, el Seguro Social, todos esos fondos del Estado que pero están estas pensiones separados. ya están bien perforadas ahora. Claro, pero ¿no? aún existe. Por ejemplo, el Fondo de Estabilización Fiscal desapareció Claro. ahora en la pandemia. Lo movieron a una cuenta corriente para no necesitar la aprobación del Congreso. Y ahora, ¿cuánto queda? Claro. Entonces, cuando se te acaba la plata real, ¿cómo das más bonos? Entonces te volteas al Banco Central. Y cuando el Banco Central, si es que no, por eso necesitas la constituyente, para tener libertad de gasto. La emisión primaria no, hay que tener cuidado. La maquinita Sí. en estos tiempos modernos ya ha cambiado. No necesitas que la maquinita imprima billetes. Los billetes ahora son electrónicos, son digitales. Es mucho más fácil sin empezar. Por ejemplo, el programa Reactiva Perú es una emisión de maquinita distinta, es una maquinita temporal. Técnicamente, por teoría monetaria, es una emisión.
Y eso es peligroso, porque Castillo puede seguir ampliando los créditos, que es lo que ha dicho en su mensaje. Vamos a ampliar los créditos, aquí, allá, MIPES, a todo el que necesite crédito le vamos a dar, vamos a ampliar el FAGAGRO, vamos a ampliar Agrobanco. Crédito agrícola, mucha insistencia en el crédito agrícola. Que sabemos que el crédito agrícola es básicamente un gasto subsidiado, porque nunca te paga. Nunca te paga. Cobrar esa plata. Y no puedes cobrarlo porque vienen entidades en protesta. ¿Por qué? Porque te enfrentas a un conflicto social de proporciones. Entonces, si vas a cobrar esa plata, no lo puedes cobrar. Entonces nos enfrentamos a esto, ¿no? Muy esquemáticamente. El señor Castillo hoy día ha apostado a ganar tiempo. A ganar tiempo porque todavía no tiene la solidez para formar gobierno. El designar un gabinete es lo que se llama técnicamente formar gobierno. No tiene la solidez, no tiene la unidad, no tiene la capacidad. Ha comprado tiempo. 2, nos ha dicho una serie de lugares comunes de tipo populista, sin mayores precisiones. 3, frente a eso, ¿qué es lo que deberíamos esperar? Que haya especulación financiera más moderada, en el sentido de que se nos dan por lo menos elementales garantías verbales, habrá que creerle o no, de que se va a respetar la propiedad privada, pero no ha anunciado pues una estratificación de una empresa ahorita, aunque sí ha dicho que el Estado va a retomar su papel de agente administrador o empresarial para el país. Pero también está ganando tiempo para ordenar su relación con el señor Cerrón y con todo lo que él representa, y está ganando tiempo, y probablemente la constituyente no va a ser tan rápida, la va a dejar ahí un poco en el debate público, porque tienen un horizonte que ni siquiera ha mencionado hoy día, aunque sí les ha dado un mensajito de aliento a los gobernadores. Son las elecciones municipales y regionales que están a puertas. Este mensaje a la nación no lo podemos entender desvinculado de un contexto de otros pronunciamientos, como han dicho algunos de sus congresistas, como dice Cerrón, y como lo dijo el propio Castillo en su momento. Ellos no han llegado al poder para ocupar el Ejecutivo, no han llegado ni siquiera para formar gobierno, han llegado para tomar todo el poder. Claro. Y entonces la distinción entre gobierno y poder, esto es bajo muy importante, ¿no? Bajo esa lente que te cambia toda la óptica de la política, es que deberíamos entenderlo. Citarlo así frase por frase, citarlo fuera de un contexto más amplio, claro, generará titulares como este que tú decías, que mañana todo el mundo va a decir que abandona Palacio. Pero lo importante es saberlo leer en el contexto. Y lo que ha hecho hoy es ganar tiempo, pero no ha mentido. Al final no podía hacerlo. No ha mentido porque ya nos dijo, espérense que la constituyente viene sí o sí. Y eso es lo que deberíamos tener muy en cuenta. La gran preocupación al final es, hay dos tipos de inversiones. Los inversionistas de los bancos, fondos extranjeros mundiales que compran nuestros bonos soberanos, nuestra deuda, entran y salen y nos mueven el tipo de cambio. Pero eso se entra en un clic y sale en otro clic de otra tecla de la laptop. Perdón, y el narcotráfico al que no se ha referido para nada. Y el otro tipo de inversión, es decir, el otro tipo de inversión es la que crea empleo. Porque esa inversión que viene en los mercados capitales no crea empleo directamente. Y la inversión que va a estar ausente, sin una seguridad que no te va a expropiar, que no te van a cambiar las reglas de juego, es la que genera este desempleo que tenemos ahorita, que yo creo que en las cifras oficiales está subestimado, porque no es consistente con lo que estamos viendo en la calle, no estamos consistentes con lo que se ve en cada uno de los sectores. Se supone que tenemos un desempleo de 7% alrededor, de 9%. Ese desempleo debe estar a niveles de 17% por lo menos, considerando lo que ha habido en la pandemia. Entonces, si no generas empleo, generas descontento social, generas protestas, te va a forzar a que el gobierno dé más medidas populistas para poder contentar, porque el gobierno no puede sustentar empleo para toda esa gente, no hay forma que lo pueda conseguir. Entonces la ausencia de una inversión extranjera que crea empleo
le va a poner en un mayor problema al gobierno, porque no va a poder, a menos que gaste más allá de lo que puede ganar, sobreendeudándose, para crear este empleo que está dejando la inversión extranjera hacer. Y lo vemos ahora. ¿Por qué los FAE que está sacando COFIDE no lo están tomando? Están destinando cientos de millones de dólares ahí, y los bancos, las cajas, solo subastan 50 millones, 53 millones. No hay, pero ¿qué? ¿Las pymes están bien? No están bien. Lo que pasa es que ya no quieren arriesgar más dinero. Entonces estás viendo consistentemente desde las grandes empresas que reducen capital y se pagan dividendos, hasta las MIPES y pymes que no están comprando mercadería, no están invirtiendo en campañas, porque no saben qué va a pasar. Eso genera desempleo, y el desempleo genera, además de pobreza, delincuencia y una radicalización en las exigencias. Entonces, ¿cuál va a ser el discurso en ese momento? El tercero, volver a usar los tres ámbitos del populismo, ¿no? Hay que echarle la culpa al extranjero, a la élite, a todo eso, y es necesaria la constituyente. Entonces se retroalimenta. Lo cual evidentemente no es necesario, porque insisto, el grueso de las ofertas son de gestión. Pero si no las puedo cumplir, yo ahí sí voy a recurrir a ese argumento, claro, que ya lo dijo él en campaña electoral y después. La Constitución actual me impide cumplir las promesas. Esa es la idea. Si él logra vender esa idea en un sector amplio de la población, entonces la suerte está echada. Claro. Si él dice que la Constitución es la que le impide, por ejemplo, repartir crédito agrícola, claro, por ejemplo, poner a las Fuerzas Armadas haciendo obras para el desarrollo, por ejemplo, regular la publicidad estatal, etcétera, o combatir a la corrupción, que va a ser el mensaje un poco, ¿no? Ahora, se requiere una nueva constitución. Dentro del mensaje hay algo que sí ha faltado, como muchos temas, ¿no? Pero algo medular, es una referencia a la libertad democrática. ¿Por qué lo digo? El señor Castillo llega al cargo en el que está, de jefe de Estado, no de presidente, después de haber firmado una carta que da inicio a la persecución política contra la prensa. Y hoy día, 28 de julio, no podemos dejar de ser solidarios con aquellos periodistas y aquellos empresarios como Erasmo Mogón, que se la han jugado en la lucha democrática, y toma el juramento del Congreso este señor Castillo sin dar marcha atrás en esa aventura que cercena la libertad fundamental, la libertad de prensa y expresión que hasta el día de hoy tenemos para estar sentados en esta mesa. Sí. Entonces, creo que dentro de todos los vicios y todas las deficiencias y errores que podemos mencionar, ese es un tema fundamental. Sí hay un tema que me ha gustado y otro que no he entendido. El que me ha gustado es que aluda a esos empresarios vinculados al caso Lavallato, que no han sido tocados, que han sido liberados, salvo 15 días, me parece, que en el caso de José Graña. De Pepe Graña, sí. Pero al margen de eso, no he entendido absolutamente nada de cuando se refiere que la distribución de la publicidad estatal irá, ¿cómo dice? Medios de provincias y redes sociales. Eso, quienes conocemos los medios de provincia sabemos que la mayor corrupción se da en muchísimos medios de provincias, sin despreciarlos, por supuesto, y medios informáticos van a financiar tu página web, Chema. No, parece que va a ser un poco difícil. De repente la de José Carlos. No va a tener, francamente no tiene no va a tener tanta suerte. Pero, efectivamente, se esperaba, sinceramente algunos esperaban que el presidente Castillo dejase sin efecto la carta que firmó junto con el abogado Palacín, pidiendo una intervención del Estado a través del Ministerio de Transportes en una empresa de comunicaciones.
mencionando a algunos periodistas, uno de los cuales, Beto Ortiz, es ya el primer exiliado Así es. de este gobierno, antes de que asuma su mando. Entonces, eso sí se esperaba, sinceramente, y no ha sido así. Bueno, vamos a dejarlo acá. Les agradezco sinceramente Gracias. su paciencia, el hecho de que hayan venido hasta acá. Y volveremos a conversar, yo creo, muy rápido, porque mañana de repente tenemos un sorpresón con la nueva premier. Mientras nos dejen, Y aquí estaremos. aquí estaremos. Y luego con el gabinete. Muchas gracias. Muchas gracias, José Carlos, y muchas gracias, Hugo, Gracias a ti. por haber estado con nosotros. Atención a lo siguiente.